Quizás en algún momento hayas visto o escuchado la película Braveheart o Corazón Valiente en español, de 1995, dirigida y protagonizada por Mel Gibson, la cual se basa en la figura de William Wallace, quien fue interpretado por dicho actor. Pero, ¿te has preguntado quién fue William Wallace? William Wallace fue un soldado escocés de ascendencia galesa que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Las fuentes contemporáneas de información sobre la vida de Wallace son limitadas, pero según relatos basados en la obra de Blind Harry, escrita alrededor de 1470, Wallace nació en Endersley, condado de Renfrewshire, en el año de 1270. William Wallace era el tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente con propiedades y rentas en Endersley y Auchboty. El hermano mayor, el heredero de las propiedades de su padre, era Malcolm Wallace Jr. La familia descendía de Richard Wallace, Richard el Galés, que llegó a Escocia en el año de 1130. El hermano mediano se llamaba John Wallace. Él era muy amigo de Vincent Wilson de Loxton, duque de la misma zona, quien ofreció refugio a Wallace en tiempos de rencillas. Al ser William Wallace el hijo menor y no corresponderle suceder a su padre en las tierras, su vida parecía orientada al clero. En su adolescencia, se educó en una abadía en Dunipace, cerca de Stirling, donde era alumno de su tío paterno, que era miembro del clero. Recibió la educación clásica de la época, aprendió francés, latín, gaélico e inglés. En el año de 1249, Alejandro III sube al trono de Escocia, dando lugar a una etapa de 20 años de prosperidad. La heredera del trono de Alejandro era su nieta Margaret, conocida como la doncella de Noruega, que entonces era una niña, por lo que se colocó un consejo de gobierno como regencia. Eduardo I de Inglaterra quiso casar a su hijo Eduardo con Margaret para unir a Escocia e Inglaterra, pero la inesperada muerte de la princesa Margaret en las Islas Orcadas en el año de 1290 vació de contenido este plan, dando con ello pie a que los clanes escoceses se disputasen el título. Pronto surgieron tensiones entre dos familias nobles escocesas, los Balliol y los Bruce. Eduardo I derrotó a los Balliol en Dunbar y en Berwick. Juan Balliol había firmado una alianza con Francia en el año de 1295. El resto de pretendientes al trono eran Robert I Bruce, conde de Carrick, y su hermano Edward. Eduardo I de Inglaterra invadió Escocia en el año de 1296. En la villa de Ayr, capital del condado, William Wallace, junto a un grupo de hombres, atacó en 1296 el destacamento inglés destinado en el condado y dio muerte a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde, fue capturado por las fuerzas realistas y encerrado en prisión. Existen dos leyendas. Una es que una multitud lo liberó de la mazmorra, mientras que otras indican que su astucia le sirvió para evadirse de la cárcel. Tras esto, Wallace comenzó a juntar a hombres y a enseñarles las artes de la guerra para luchar contra la dominación inglesa. El 11 de septiembre del año de 1297, Wallace arrasó por completo al ejército inglés comandado por el conde de Surrey en la batalla del puente de Stirling. El ejército inglés estaba formado por 300 caballeros pesados y 10.000 hombres de infantería ligera. La estrechez del puente impidió que muchos soldados cruzaran juntos, posiblemente tan solo 3 hombres a lo ancho, por lo que mientras los soldados ingleses cruzaban, los escoceses se contuvieron hasta que la mitad de ellos pasaron y luego mataron a los ingleses tan rápido como pudieron cruzar. Una carga fundamental, encabezada por uno de los capitanes de Wallace, provocó que algunos de los soldados ingleses se retiraran, mientras otros avanzaban, y bajo el peso abrumador, el puente se derrumbó y muchos soldados ingleses se ahogaron. Así, los escoceses obtuvieron una victoria significativa, aumentando la confianza de su ejército. Hugh de Cressingham, tesorero de Eduardo de Inglaterra en Escocia,
Murió en los combates y se dice que posteriormente su cuerpo fue desollado y la piel cortada en pequeños trozos como muestra de la victoria. Se dice que Wallace tenía una franja ancha de piel de Cressingham tomada desde la cabeza hasta el talón para hacer con ella un tajali para su espada. Cuando regresó de Stirling, Wallace fue nombrado Guardián de Escocia. Posteriormente, alrededor de noviembre del año de 1297, mandó una tropa a conquistar York, la mayor ciudad del norte de Inglaterra y plaza clave para los ingleses, ya que desde este lugar salían los ataques hacia las tierras escocesas. El 1 de abril del año de 1298, las tropas inglesas al mando del rey de Inglaterra, Eduardo I el Sanquilargo, y las tropas escocesas se enfrentaron en la batalla de Falkirk. Wallace tenía un arma secreta, los Schiltroms, grupos de soldados con una lanza de 2 metros para detener la carga de la caballería. Los ingleses atacaron con la caballería primero, que fue efectivamente detenida. Tras ellos vinieron los temidos arqueros de Gales de tiro largo, que devastaron a los escoceses. Wallace eludió los intentos de captura hasta el 5 de agosto de 1305, cuando John de Meited, también llamado Felsmeited, lo entregó a los soldados ingleses de Roybrostrón, en Glasgow. Wallace fue juzgado y condenado a muerte por traición al rey. Lo desnudaron y lo arrastraron por Londres atado de los talones a un caballo desde el Palacio de Westminster hasta Smithfield, de acuerdo con el método habitual de ejecución en el siglo XIV para los casos de alta traición. Fue ahorcado a una altura que no fuese suficiente para romperle el cuello, descolgado antes de que se ahogase, emasculado, eviscerado, y sus intestinos fueron quemados ante él antes de ser decapitado. Su cuerpo fue cortado en 4 partes. Su cabeza se conservó sumergida en alquitrán y fue colocada en una pica encima del puente de Londres para atemorizar a otros enemigos de Inglaterra. Sus miembros se mostraron por separado en Newcastle y upon Tyne, Berwick y upon Tweed, Stirling y Aberdeen. Sus extremidades fueron repartidas por distintas partes de Gran Bretaña. Su brazo derecho lo enviaron a Newcastle, su brazo izquierdo a Berwick, su pie derecho a Perth y su pie izquierdo a Aberdeen. El 8 de abril de 1956 se colocó una placa en la pared del Hospital San Bartolomé, cerca del lugar de la ejecución de Wallace en Smithfield, que incluye en latín las palabras Dico tibi verum libertas optima rerum nuancum servilis sub nexu vivito fili, que quiere decir: te digo la verdad, la libertad es lo mejor, hijo, nunca vivas tu vida como un esclavo. Y en gaélico, Vas August Boyd, muerte y victoria, un antiguo grito de batalla escocés. En Stirling, en el monumento de William Wallace, se encuentra una réplica de su espada, la cual mide más de 1,5 metros de longitud. Si bien existen problemas a la hora de escribir una biografía fiable de muchas figuras medievales, los problemas con la de William Wallace son especialmente grandes. No se sabe mucho sobre él más allá de su campaña militar entre el año de 1297 y 1298 y las últimas semanas de su vida en 1305. Su lugar de nacimiento y el nombre de su padre también han sido objeto de controversia en los últimos años. Para empeorar las cosas, los relatos biográficos posteriores, a veces escritos con fines propagandísticos, otras veces simplemente para entretener, oscurecieron la posibilidad de una biografía históricamente creíble hasta hace relativamente poco tiempo. Algunos cuentos copiaron acríticamente elementos del poema épico, los actos y hazañas de Sir William Wallace, caballero de Elderslie, escrito alrededor de 1470 por el juglar Blind Harry. Harry siguió el ejemplo de la tradición oral, describiendo acontecimientos ocurridos 170 años antes,
y no es un descriptor autorizado de las hazañas de Wallace. Gran parte del poema está claramente en desacuerdo con hechos y registros históricos conocidos del periodo. Muchos elementos atribuidos al líder fueron creados inspirados en motivos caballerescos tradicionales, a menudo tomando prestadas hazañas de otros héroes famosos. El romanticismo en Escocia se apoderó de Wallace después de que Robert Burns escribiera la balada Scott Why High en 1793. Y los nacionalistas escoceses lo conmemoran en el monumento a Wallace dedicado en 1869. Así es que, cuando escuches hablar de William Wallace, sabrás que es un héroe nacional escocés que participó en la primera guerra de independencia de Escocia. Pero también ya sabes su origen y su historia. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos. A coward's grave was the best, as be a slave, let him turn and flee.